mí me llaman la atención los rótulos y siempre estoy viendo los rótulos, las vallas y me impresiona. Cosas que no son necesariamente malas en relación a lo que veo, porque lo que veo es la trenza navideña, ¿verdad? Wow. O la mágica Navidad. Y hay tantas cosas en este mes, en torno a esta celebración, que realmente, si examinamos bien, el centro de todo no es Jesús. Y no es que lo otro sea malo, porque hoy vi en la trenza navideña y con un cafecito dije, bueno, pero me recuerda que hay algo más. Y por eso es que esta serie la hemos enfocado a exaltar a Jesús sobre todo. ¿Y cómo vas a exaltar a Jesús si no lo conoces? ¿Y cómo vas a exaltar a Jesús si no te rindes a Él? Si no sabes la obra que hizo o cómo es su carácter. Porque esta época es el tiempo para eso también, para conocer más de Jesús. Y estos versos nos recuerdan la importancia de que Jesús es el centro de todo y que tiene que ser exaltado sobre todo. En Filipenses 2:9 nos dice la palabra: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está sobre todo nombre o por encima de todos los demás nombres. Lo exaltó hasta lo máximo. Lo exaltó. Es el Padre exaltando a Jesús después de la narrativa de lo que Dios o Jesús hizo. El centro de todo es Jesús. Y en Colosenses 1:15 al 16 vemos que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobiernos y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vean cómo se exalta aquí a Jesús. Jesús es Dios. Jesús tiene una misión y Jesús nos modela su carácter. La semana pasada miramos cómo Jesús es Dios. Vimos la deidad de Jesús en Juan 1 y vimos que Él es eterno. Él es creador. Leímos que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Vimos que Él es luz y dador de la vida. No nos quedó duda de que Jesús es Dios. En el siglo III surgió un personaje llamado Arriano. Arriano surge como el iniciador del arrianismo, que significa presentar a Jesús no como Dios, porque Él fue creado. Y sí pudo haber tenido algunos poderes, pudo haber tenido algún prestigio, pero no puede ser Dios. Y hoy en día hay grupos, religiones que presentan a Jesús como inferior a Dios, porque no puede ser igual a Dios, porque Él fue creado y Jesús no fue creado. Jesús ha existido por siempre y siempre. Y otros dicen, sí, es Salvador y mediador, pero no es Dios. Sí, es cierto que Él resucitó, pero no pudo haber resucitado en un cuerpo glorificado. El cuerpo de Jesús se quedó aquí, se pudrió y
Él resucitó en espíritu y surgen muchas doctrinas alrededor de la persona de Jesús, diciendo que Él no es Dios. Pero Jesús es Dios. Y cuando pensamos en esta serie, estamos pensando en quién es Jesús. Es muy importante que conozcas a profundidad la persona de Jesús. Él es Dios. Es importante que entendamos su misión, qué es lo que hizo Jesús. Y también cómo Jesús modela su carácter. En eso estamos en este mes, echando esas raíces, conociendo más a Jesús, entendiendo más la misión de Jesús, conociendo más el carácter de Jesús, para que celebremos en estas fiestas a profundidad lo que es el Evangelio. Cuando vemos aquí en Mateo 1:21, vemos la misión de Jesús. Mateo 1:21. Y este es el ángel que vino a la tierra a dar la noticia a este matrimonio. Y dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Jesús significa Jehová es Salvador, Jehová salva. Por eso es que María y José no escogieron el nombre. Lo escogió el Señor y le puso Jesús. Porque da una razón, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. ¿Cuál es la misión? Es salvar. ¿Y a quién va a salvar en este contexto de Mateo? A su pueblo. Pero ese pueblo lo rechaza como nación. Muchos lo recibieron y se convirtieron, pero no solo se queda con que va a salvar al pueblo, sino que en el contexto de la Biblia va a salvar a la humanidad. Va a salvar a todo aquel que crea. Él mismo dice, tengo otras ovejas allá por el 2024, allá por Guatemala. Tengo otras ovejas, no son de este redil. Hablando de la nación de Israel, tengo otro redil. Y estaba él pensando en nosotros. Por eso es que Jesús es Salvador de nosotros, los gentiles. Le conocimos a los 16 años. Tuve un encuentro personal con él. Y él es mi Salvador. Así que es claro, me gustaría volver a leer el texto de la misión de Jesús. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerden que la expectativa era de un rey libertador que los iba a liberar de la esclavitud al imperio romano. Y por eso esperaban ese Mesías, un rey poderoso que los iba a liberar de esa opresión. Pero aquí en Mateo vemos que la misión era esa, el perdón de los pecados. En este contexto del capítulo 1, 18 al 25, voy a hacer la narrativa o el resumen, no voy a leer el texto, pero encontramos todos los personajes que podríamos meter en un drama de Navidad. Porque ahí está María, está José, está Jesús, está el ángel, está el Espíritu Santo, está el Padre, está Isaías. O sea, aquí tenemos todos los personajes que van a actuar si pudiéramos hacer un drama de parte de ellos. Y cuando vemos en esta escena, vemos este matrimonio comprometido entre José y María, que entra de repente a una crisis profunda. El esposo está pensando divorciarse y separarse de María, su esposa, porque aunque es un compromiso, ya es un matrimonio, se entiende que es un matrimonio. Entonces es un hombre justo, dice la historia, y quiere separarse de ella, pero sin acusarla, sin exponerla a la vergüenza pública o al riesgo de ser apedreada. Pero José ama a su esposa,
pero va al divorcio, hay una crisis. Hay tiempos difíciles. Cuando pensamos en esa primera Navidad, pensamos ahí todo fue tranquilo. No había un lugar para donde naciera el niño. Aquí hay un divorcio, tienen que ir a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Así que hay crisis. Pero me imagino a Dios, esto no está en la Biblia, no lo busquen. Pero me imagino a Dios hablando con ese ángel y diciendo: las cosas se nos están complicando ahí abajo. Tienes que ir y llevar este mensaje para José y decirle que no se preocupe. Aquí hay una intervención divina. ¿Y cuál es el mensaje? Pues tienes que decirle a José que María va a engendrar a un niño por obra del poder del Espíritu Santo. Y tienes que decirle que este es el cumplimiento de una profecía. Que no se preocupe, que la tome como esposa. Hay una crisis profunda. Hay divorcio, vergüenza. Ellos tienen un plan, pero Dios tiene otro plan. Y van a necesitar fe, obediencia, confianza, porque están viviendo tiempos de incertidumbre y necesitan la dirección de Dios, que la envía ahora a través de un ángel. Tiempos de incertidumbre. Cuando vemos lo que Dios hace, es algo maravilloso, porque en los tiempos de incertidumbre para nosotros también es el reto de imitar a estos personajes en fe, obediencia, confianza y seguridad, disponibilidad. Más adelante María dice: hágase conmigo conforme a tu voluntad también. Así que viene la intervención divina, un ángel que aclara la situación. No temas, porque él va a ser concebido por el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde en el verso 21 resumimos que Jesús es nuestro Salvador. Porque ya vimos la semana pasada que Él es Dios, pero Él también es nuestro Salvador. Y la palabra dice: Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando pensamos en Salvador, tenemos que relacionar esto con el perdón de pecados. Cuando Jesús viene a establecer su misión, a cumplir su misión, va a la cruz y lo que hace es que a través de su sacrificio hay el perdón de pecados para nosotros disponible cuando creemos en Él. Por eso la palabra dice: Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Es una palabra que no es muy común o muy popular, porque todos nosotros, desde Adán y Eva, somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Así que el problema mayor del hombre sin Dios no es que no tiene dinero para los regalos en Navidad. El problema mayor es que está distanciado de Dios y necesita el perdón de Dios a través de Jesús. Y eso es lo que Él viene a hacer. Por eso es que no nos podemos quedar solo con la imagen del niño en el pesebre, porque ese niño crece y ese niño entrega su vida para salvar la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misión. No se pierda, mas tenga vida eterna. Este Salvador no solo perdona pecados, sino nos libera del pecado. Algunos han abusado de la palabra, han distorsionado la palabra, y es como: Dios ha perdonado mis pecados y Jesús murió, tengo libertad para pecar. Y hay grupos como Creciendo en Gracia. Y como Dios ya perdonó todos tus pecados del pasado, del presente y del futuro, vive la vida como tú quieres. Ese es un evangelio
falso. Ese es otro evangelio. Porque cuando Jesús hace la obra, nos libera del poder del pecado hacia nosotros. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos decidiendo pecar. Pecamos porque nos gusta pecar, no porque no tengamos la capacidad o el dominio propio para decirle al pecado no. Uso esta ilustración porque realmente me hace pensar que así somos nosotros muchas veces. Esa historia que conocí, que vi de primera mano cuando este cazador tiene ese tigrillo por 6 meses que ha cazado y lo tiene en esa jaula, pero ahí con la presión de nosotros lo libera un día. Una noche he llevado al bosque y él abre la puerta de esa jaula y el tigrillo emocionado sale de la jaula, sube al árbol, luego queda viendo la jaula, baja del árbol, regresa y se vuelve a meter. Siendo libre, quería vivir como esclavo. Recientemente en nuestro grupo pequeño estuvimos estudiando. Fue una de las clases, de las reuniones, y mirábamos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Y mirábamos qué hermosa es la palabra de Dios. Dice en el verso 6 de Romanos: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Cuando Cristo hace la obra, dice que el pecado pierde el poder sobre nuestra vida. Romanos 6:6. Pero Romanos 6:12 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No reine el pecado sobre ustedes. Romanos 6:12, y luego viene el 18. Ese fue el proyecto. 6, 12 y 18. Y cuando vemos en el verso 18, dice: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¡Qué hermoso! 3 pasajes que nos ilustran con claridad que cada vez que nosotros pecamos es porque queremos pecar. No es porque no podamos. Cuando tú dices: es que no puedo, no has entendido el poder maravilloso de Dios salvándote, perdonando tus pecados y haciéndote libre de esos pecados. Entonces, tenemos que hablar del perdón de pecados, pero de la libertad que tenemos. En mis primeros años de convertido, recuerdo que yo creí que no tenía la capacidad para vencer el pecado. Y como venía la feria del pueblo, entonces yo decía: es que no voy a poder vencer y tengo que huir de acá, escapar. Y me iba a una aldea, porque en la aldea iba a tener seguridad. Y cuando pasaba la feria, regresaba. No entendía la profundidad que tiene la salvación en mi vida, que no solo perdona mis pecados, sino que me libera del poder del pecado. Y además de eso, me restaura la relación con Dios. Segunda de Corintios 5:18 nos muestra que a través del sacrificio de Cristo nos ha reconciliado con Dios, porque éramos enemigos, estábamos distantes, sin promesas. Y en 2 de Corintios 5
18 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, reconciliando a Javier consigo mismo. Y pon tu nombre, porque a través de ese sacrificio Jesús te hace amigo de Dios. A través de esa entrega, a través de su vida, Él te hace amigo. Pongamos el texto porque quiero leer estas últimas. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de Javier. Reconciliando. Tú y yo somos amigos de Dios ahora. Somos hijos de Dios. Antes éramos enemigos. Pero a través de la obra de Cristo, de la misión de ese niño, de Jesús, ahora somos amigos. Ahora Dios está cercano, Dios con nosotros, Emmanuel. Por lo tanto, tenemos que entender que Jesús es nuestro Salvador y eso implica perdón de pecados, liberación del poder del pecado, restauración con la relación con Dios. Y me llama la atención que Jesús, hablando de esta obra en la cruz, en Juan 19:30, dijo: la misión ha sido cumplida. Soy victorioso. Hice la voluntad de Dios, en otras palabras. Consumado es. ¿Qué es lo consumado? Que a través de este sacrificio ahora he acercado a la humanidad con mi Padre. Ahora a través de este sacrificio, lo que Él está diciendo, las personas tienen el perdón de sus pecados, tienen la libertad del pecado y la restauración del pecado. Lo que Jesús hizo fue finalizar su obra en esta tierra. Creo que es muy importante terminar una carrera, cerrar un negocio, cerrar pensum, graduarse, y hay muchas cosas importantes aquí en esta tierra. Pero eso que pasó en la cruz es algo maravilloso. Jesús está diciendo: lo hice. Ahora la humanidad tiene esperanza. Ahora tienen paz, ahora tienen consuelo, ahora tienen victoria, tienen seguridad. No están más en la oscuridad. Tienen visión, tienen luz. Yo soy la vida. Les doy vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay esperanza. Por eso la canción: al mundo paz nació Jesús. Paz en el corazón. Paz en las relaciones en familia. Paz y gozo. Por lo tanto, nosotros hoy celebramos la misión de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, a quien alabamos y adoramos en esta época que llamamos Navidad. Porque puedes tener todo, pero si no tienes a Jesús, no tienes nada, porque Él es el tesoro más valioso. Y quiero cerrar con la Santa Cena pensando en algo que leí ayer y todavía lo leí esta mañana, porque hoy pareciera que es una competencia en esta época del árbol más grande, del árbol más caro, del árbol más luminoso. Y casi donde vayas, pues esta empresa tiene su gallito por ahí, ¿verdad? Pero yo leía acerca del árbol más caro, hecho con monedas de oro, que costó más de 2 millones de euros, hecho por la Casa de la Moneda de Austria. Tiene
1000 monedas de oro. El árbol más caro. Pareciera que es una competencia. Pensaba en el valor que se le da a las cosas o a estos símbolos. Pensaba cómo Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, si queremos hacer una comparación. Pensaba en este pasaje de Primera de Pedro 1, 17 al 19, para conectar con el tema de hoy, de la misión de Jesús. Pedro nos anima a recordar algo muy importante, y él dice: recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favorito. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Esto es mi cédula: residente temporal en Guatemala. Y Pedro dice: aquí en este mundo todos somos residentes temporales. Pero miren qué interesante cómo él va a conectar esto que viene. Dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos. O sea, hemos predicado sobre la misión de Jesús, que es salvar al pecador, liberarlo del pecado y restaurarlo a la relación con Dios. Pero dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro o plata. O sea, el árbol más caro cuesta 2 millones, 2000 monedas de oro. Eso vale. Eso no vale nada si lo comparas con el precio que se pagó por tu rescate. Y el precio para sacarte de la esclavitud no es oro y plata. Es algo valiosísimo. Es nada menos que la sangre de Jesús. Dice: no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Nosotros hemos cantado, y obviamente nos fuimos a Apocalipsis, ¿verdad? Digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios. Y vamos a pasarnos la eternidad cantando. Y vamos a vivir esas escenas cuando nadie es digno para abrir los sellos o el libro, y aparece el Cordero de Dios que es digno. Pero yo quiero decirte una cosa: que esa escena de Apocalipsis majestuosa, preciosa, donde vamos a estar alabando al Cordero de Dios que es digno por siempre y siempre, tuvo un preámbulo. Y ese Cordero de Dios fue sacrificado y llevado a la cruz del Calvario. Así que tu salvación es gratis. Tu salvación es gratis, pero no es barata. Tiene un costo, dice Pedro. Tiene un costo alto, porque es la preciosa sangre de Jesús. Y Pedro nos reta a algo esta mañana, para este mes, para este día. Vive el tiempo como residente temporal en el temor de Dios. Pedro nos reta en este contexto a vivir una vida santa que honre a Dios. Sed santos, porque Él es santo. Pedro dice: basta ya.
el tiempo de vivir en esa vida vana y vacía bajo tus propios intereses. Ahora enfócate y da gracias porque tienes una nueva vida. Y ese precio de la nueva vida es la sangre de Jesús derramada para el perdón de tus pecados. Por eso, si Dios perdona tus pecados, qué maravilloso. Ahora tienes paz con Él y tienes paz con otros. Por eso es que si Dios perdona tus pecados, eres libre del poder del pecado. Por eso es que si Dios perdona tus pecados, ahora sos amigo de Dios. Pero eso no fue fácil. Es la sangre de Jesús preciosa, que no la puedes comparar con el mejor desfile navideño, con el mejor árbol, el más costoso, las mejores luces. Que nada de eso te deslumbre. Recuerda que en esta época recordamos que Jesús nació y vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales nosotros somos los primeros. Hay salvación, hay perdón, hay vida, hay propósito, hay consuelo, porque nuestro Rey ascendió. No te quedes con solo el pesebre. Ve a la cruz. ¿Dónde está Él? Está en su trono y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Adórale en este mes, ríndete a Él, dile: haz conmigo conforme a tu voluntad. Soy un siervo, estoy para tus propósitos. Mi vida es lo que realmente vale, pero en tus manos, en tu plan. Vamos a repartir el pan y la copita. Los que no lo tengan pueden levantar su mano para que les entreguen los elementos. El pan. Me gusta hacer las comparaciones porque así entiendo a profundidad. No es la trenza navideña la que da sentido a tu vida, es el pan de vida que fue entregado. Esto es lo que Jesús dice, lo que sacia, porque el que coma, hablando simbólicamente, de mi cuerpo no tendrá hambre ni sed jamás. Por eso, al comer el pan, recordamos que Él es el pan de vida, es el que sacia, el que llena tus vacíos, el que te da esperanza en esta época que para algunos hay una depresión profunda. Es para algunos la época de más tristeza. Pero ¿por qué tristeza? Si hay tristeza, que sea con esperanza. Porque tenemos el pan que sacia, Jesús, el pan de vida. Comamos el pan. Antes de tomar la copa, me gusta imaginarme esas escenas en el cielo, cuando esos ángeles están hablando de cómo va a suceder esto, cómo es ese proceso. Y Dios en su momento les explica, porque ellos van conociendo el proceso de que el Cordero de Dios va a ser sacrificado, de que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Creador, va a dar su vida. A lo mejor esos ángeles pudieron haber dicho: qué confuso. No entiendo eso. Cómo está aquí en su trono y baja para servir a la humanidad, para lavar los pies y sobre todo
a derramar su sangre por ellos. Hoy adoramos a Jesús y con gratitud, recordando su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre, le decimos gracias por perdonarnos. No lo merecíamos, porque es por gracia. Le podemos decir esta mañana a Jesús: Señor, gracias por liberarnos del poder del pecado. Ahora soy libre. Ahora le puedo decir al pecado: no, soy victorioso. Le podemos decir al Señor hoy: gracias por restaurar esa relación contigo a través del enviar a tu Hijo. Le puedes decir al Señor: gracias, Dios, porque en medio de nuestras crisis, nuestra incertidumbre, confiamos en un plan perfecto, porque todo lo que tú haces es perfecto. Aunque no lo entendamos, aunque derramemos lágrimas, entendemos que eres soberano y perfecto, y que todo se cumple en tu tiempo perfecto. Por eso es que celebramos hoy con gratitud que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Tomemos la